Basta. Vamos a pedir unas trompetas como corresponde, clarines. Sí. Una música que es acorde a este gran señor que tenemos aquí. ¿Cuál música va a poner? Con nosotros, Mr. Pacho O'Donnell. Pero querido, ¿cómo le va? Deme que le dé un abrazo. Qué lujo tenerlo, por Dios. Qué energía que tienes. ¿Qué quiere? Bueno, es lo que hay, usted sabe. Vengo de trabajar. Voy a sacarme los guantes porque no corresponde que hable con usted así, con estos guantes. Está muy bien. No, usted muy ve lo elegante, muy elegante. Con ese divino... Ponchito federal. Ese poncho federal, su escarapela se la veo ahí. Sí. Su bastón con la plata allí. Ahí está. Y el otro son las cadenas de obligado de la... ¿Sí? De la vuelta obligado, que me la dieron los del Instituto de Homenaje a la vuelta obligado. ¿Usted es el gaucho argentino? ¿Usted es el gaucho argentino? No. Yo lo considero el gaucho argentino, el gran historiador de los argentinos. El gaucho argentino es... Huiralde. Estoy muy lejos de ser el gaucho argentino. Sí. Pero es patriota usted, Pacho. Sí, me suena todo lo que tiene que ver con la patria, con la nacionalidad. Sí. Me resuena. Hoy, por ejemplo... Ayer ha sido un día muy emocionante. Yo tengo un enorme respeto por San Martín. Es un personaje extraordinario. Ha escrito usted sobre San Martín un también. Hombre de una constancia, de una dignidad, de una... ¿Se imagina lo que es? Nos tuteamos. Sí, por supuesto. ¿Te imaginas lo que es cruzar los Andes? O sea, ¿no? Sí. Con un objetivo claro. Y en aquellas épocas donde todo era... Ya hoy es... No solo cruzó los Andes, sino que tenía que llevar los cañones. Hoy es un juego y es una aventura, en aquella época era una osadía. Sí, pero tampoco lo hacen completo, van y hacen como si... Una utopía. Así que fue algo extraordinario. Y después fue un estadista, tenía grandes ideas. Sí. Y ese sable que hoy se reinstaló, había estado... Sí, la señora presidenta lo depositó nuevamente. ¿Querés que te cuente la historia del sable? Sí, a mí me gustaría eso. Y antes que todo, quería preguntarle si usted... ve al argentino como patriota. ¿Qué tan patriota es el argentino? Más o menos. Yo creo que no hemos sido criados para patriotas. O sea, el proyecto de Organización Nacional fue un proyecto de dependencia. Cuando triunfan los unitarios en las guerras civiles, por supuesto. Los unitarios liberales, que se rebautizan como liberales, tienen un proyecto de patria que es un país sometido a la dependencia de la potencia de turno, que era Gran Bretaña, ¿no? Entonces hace que, en cierta medida, tengamos una, que yo creo que se está revirtiendo algo, pero una tendencia a valorizar más lo ajeno que lo propio, ¿no? ¿Y qué tanto sabe el argentino de su patria? Me acuerdo cuando era chico, ¿no? Y usted también en su casa, vos en tu casa, seguramente allí en tu trabajo. Hay mucha gente, Pacho, le cuento que nos está escuchando. Yo le voy a tratar de usted, porque no me nace, no puedo. Para mí usted es una eminencia. No, mi querido, por favor. ¿Se acuerda? Yo soy nieto militar del ejército argentino, el coronel Valentín Ugarte. Era mi abuelo, un mendocino que nos hacía respetar hasta el hecho de pararnos en el himno nacional cuando estábamos en casa, en su casa. Una vez con mi padre íbamos a Mar del Plata y empezó a sonar el himno, paró el auto y nos paramos todos ahí en la cuneta porque estaban tocando el himno. Mi abuela era de los que nos decía, se paran con los brazos atrás y escuchamos el himno nacional y ese tipo de cosas. Se ponía siempre la bandera. Tanto el 9 de julio como el 25 de mayo en las puertas de las casas. Y últimamente no lo he visto esto. En otros momentos sí, al llegar a Buenos Aires me llamaba la atención ver esos desfiles fabulosos y demás. Pero no sé si hoy los chicos más jóvenes, le diré, los adolescentes, tienen eso. Yo creo que está muy interesante lo que dices, porque yo creo que efectivamente, salvo este gobierno que ha tomado decisiones que tienen mucho que ver con lo histórico, ¿no? Inclusive la reivindicación de la epopeya de la vuelta obligado y la celebración tan fuerte que fue el Bicentenario, etcétera. Pero es cierto, yo creo que ha cambiado también los símbolos, la patria. Ahora la camiseta del seleccionado nacional es el símbolo patrio más importante. Es verdad. No, pero es el momento el paralelismo quizás, en que resuena mucho la idea de que somos una comunidad y que podemos vencer o podemos ser derrotados. Yo no desprecio, ¿no? la significación de la camiseta del seleccionado nacional, pero de todas maneras es cierto que inclusive cantamos el himno con cierto pudor, ¿no es cierto? A mí me llama la atención, disculpe que lo vuelva a meter en el tema,
que en ciertos lugares hay gente mayor, ¿no? Gente más grande, que escuchan el himno nacional argentino. Por ejemplo, cuando hemos ido a cubrir aquí en el canal los Gran Premios Nacionales allí en el Hipódromo Argentino de Palermo y demás, que la gente con un respeto se para, escucha el himno, y hay niños que con sus abuelos y padres también lo hacen. Y sin embargo hay otros que lo escuchan de oído, hacen silencio, pero no sé qué tanto saben o qué tanto les llega del himno nacional argentino. Si saben sus estrofas y cada una de sus palabras les llega a donde tiene que llegarles, ¿no? El sentimiento nacional, estoy generalizando. Sí, es algo generalizado. Puedo equivocarme. Es más vivo en las provincias que en la capital. La capital siempre ha sido un lugar mucho más... distante, quizás. Digamos, mucho más, claro, con muchas más influencias, o mucho más sensible a las influencias ajenas a lo estrictamente nacional, ¿no es cierto? Yo creo que está bien aceptar las influencias positivas. Lo que no está bien es algo que nos pasa, que es reemplazar lo propio por lo ajeno. Sí. O sea, acá tampoco critico, vienen grandes músicos extranjeros, hay que verlo. Pero hay que recordar también que Atahualpa Yupanqui y Piazzolla, a los cuales supuestamente admiramos tanto, se tuvieron que ir porque prácticamente no tenían trabajo. Tenemos un Barenboim. Tenemos una Marta Argerich también, for export, ¿no? Exacto. En estas situaciones también, que vienen a la Argentina, de oído tocan y vuelven, ¿no? Es por eso lo que le digo. Hay mucha gente que también ha vivido en el extranjero, que tuvo la posibilidad de trabajar o tuvo que irse en algunos años, no en estos sino en otros, ¿no? En la época de la crisis 2001 y antes en la época de la dictadura y demás, que tenían el folclore en su casa y lo escuchaban como algo con miedo. Doy fe, porque a muchos argentinos, yo viví en México, les pasaba eso, y escuchaban una Mercedes Sosa y ya era un llanto constante. ¿Sigue existiendo eso en el argentino, claro, en el expatriado? Los que hay cuando yo me tuve que exiliar en la época de la dictadura, y me acuerdo que nos volvimos todos muy apasionados del tango, del dulce leche. Me acuerdo que fui a ver a Mariano Mores, por el cual tengo un enorme respeto. Lo fui a ver cuando estaba en Madrid y me acuerdo que me corrían las lágrimas. Después acá ya no me pasaba lo mismo, digamos. Seguía admirándolo a Mores, pero ya no me provocaba. Lo tenía más cerca. Claro, Pero de todas maneras somos un pueblo maravilloso. Sí, somos un pueblo maravilloso. Somos un pueblo maravilloso, que hemos superado tantos problemas, tantas dificultades. ¿Sabes lo que tiene el argentino? El argentino tiene, para mí, ¿no? Fuerza, tiene optimismo. Es como la de Fénix. Viene, Tenemos una gran capacidad de recuperarnos, ¿no? Y afuera somos capaces de hacer las crisis mayores de todo tipo. O sea, yo por los años que he pasado, hiperinflaciones, dictaduras terribles, vacío, disoluciones sociales, pero siempre estamos, ¿no? Me acuerdo que yo fui diplomático en España, en la época en que se iban argentinos para allá. Y no era frecuente que me vinieran a entrevistar, a conversar en la embajada, y surgía la pregunta, ¿usted le parece que me iba a poder adaptar aquí? Y yo le decía, mire, usted se adaptó a la Argentina. Si usted se adaptó a la Argentina, usted se puede adaptar a cualquier otro. Bueno, eso que usted me dice, también sucede con los argentinos en el extranjero, que, por ejemplo, ¿no? En un canal de televisión, ahora que estamos en un canal de televisión, hay una persona que toca el switcher, otro el master switcher, otro que es camarógrafo, otro que es productor y demás. Cada uno tiene su rol asignado. El argentino llega allí y dice que sabe hacer de todo. Y a lo mejor no lo sabe, pero en poco tiempo lo logra. Y muchas veces... Sí, tenemos una capacidad de adaptación. Eso también es un defecto, ¿no? Porque a veces uno piensa que no necesita una formación profunda, que más o menos se las arregla. Y actualmente ya no es tan cierto, ¿no? Porque... Cada cual todo es muy tecnológico, todo es muy complicado, digamos, ¿no? ¿Tiene Twitter usted? Y hay que aprender, perdón. ¿Tiene Twitter? ¿Usa la tecnología? ¿Tiene Facebook? Le pregunto, imagínese. Lo tenía, pero dejé de tenerlo porque es muy grosero todo lo que pasa en el Twitter, ¿no? Una impunidad tremenda, ¿no? Se dicen cosas con una barbaridad. Es un lugar, parecería como que es un lugar para insultos, ¿no? Y para... Una vez hice un comentario, la primera vez que dije, bueno, voy a hacer un comentario. Y me llovieron tantas cosas que dije, no, por Dios. No, hay que tener cuidado porque... ¿Te pasa lo mismo? Me pasa lo mismo, yo lo cerré en una época, porque me parecía que era una barbaridad que la gente se ocultase detrás de una figurita que no se sabe quién es. Claro, porque son anónimos. Y que impunemente lo diga, pero por el tema de mi trabajo y demás, ahora tuve que hacer un viaje y la exigencia, usted sabe, de la compañía que me invitó, la Warner Brothers, era que me invitaban a mí
por la cantidad de seguidores que yo tenía dentro de mi Twitter. Ellos les llaman un social influencer, un influenciador social, ¿no? Que es gente que tiene un cierto rol, un cierto físico rol en la televisión o en los medios, entonces que necesitaba que cada tanto estuviese tuiteando. Y dije, bueno, ok, abro el Twitter, así viajé a Roma y demás, pero estoy dudando porque son más leves ahora los comentarios, pero sí, es una manera algo cobarde de insultar a las personas. Sí. Hay que tener cierto espíritu. Sí. Pero como vos decís, seguramente para vos tiene mayor Mire, importancia que para un civil, ¿no? Bien utilizados las redes sociales son excelentes y son fuentes de trabajo, eso hay que recalcarlo. Son fantásticas, son fantásticas. Yo no las uso mucho, pero una vez conversaba con un editor, ¿no? Con Daniel Divinsky, el dueño de Ediciones de la Flor. Un gran editor argentino que ha editado a Quino, a Rep, a Nica, todo, ¿no? Y yo le decía, ¿cuál es el humorista gráfico más importante del momento? Porque yo no he visto nuevos, me dice. Es tal, no tenía ni idea de quién era. Es alguien que nunca ha publicado nada, pero es un tipo que lo siguen 50.000 personas en su blog. En su blog, tal cual. Y cuando hace una presentación pública se arman colas y colas y colas. O sea que en este momento no hay necesidad de que el humorista gráfico imprima el papel, ¿no es cierto? Pero mire, dio en la tecla, ahora quiero que me muestre su libro, que lo estoy viendo aquí. Hemos perdido hasta la facilidad para escribir con la pluma y el papel, o con el lapicero y el papel, o con el boli, como dicen allí en España, usted que fue embajador allí en la madre patria. Nos cuesta escribir ya, la caligrafía que aprendíamos en el colegio, cada vez sale peor, ¿no? Ya no se mandan cartas, ya es todo a través de... No, la carta es un... ¿Vio? Vos sabés que ese es un problema para los... Ya no se mandan cartas. Es un problema para los historiadores. Cuénteme, ¿por qué? Porque una línea muy importante de investigación, por ejemplo, en caso de San Martín, son importantísimas las cartas que le mandaba a Guido, a Tomás Guido, que era como su amigo, era su referente epistolar, o sea, vos podés construir todo de San Martín, la vida de San Martín y el exilio de San Martín, leyendo las cartas que Guido guardó de las que le escribía. En este momento decís, no hay cartas. O sea que es muy difícil acceder a la intimidad de las personas, vos que históricamente vos estás investigando. Claro. Porque el fax no dura, el Twitter tampoco, no, es efímero. El mail tampoco. Ese es un tema. De antes los diarios, la memoria, ¿no es cierto? Eran muy sinceras porque no había miedo a los juicios por injuria, esas cosas. Así que se ha perdido bastante la posibilidad de meterte en la intimidad de los personajes que estudias. Igual hay gente como usted que sigue utilizando la pluma y el papel, así que no lo dudo, porque nos ha traído un libro. Muéstrame qué ha traído Pacho. Aquí. Este es un libro, mira, es la premisa total, porque en realidad es el primer... no salió todavía. Recién salió de aquí, de la casa de Pacho, de su horno, Pacho. Y ahí te he puesto una dedicación. 1815, la primera declaración de independencia argentina. Pacho. ¿Sabes que este es uno de los misterios de la historia? Que no son misterios casuales, sino que son hechos voluntarios, ¿no? Los que escribieron la historia decidieron que algunas cosas existían y otras cosas no existían. Y resulta que la primera declaración de la independencia no es la que nos enseñaron en Tucumán el 9 de julio de 1816, sino que hay una declaración de la independencia previa en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, 1815, que fue promovido por las provincias federales, cuyo jefe era Artigas. Estaba, mirá vos, la banda oriental. ¿Nos contaron mal la historia, Pacho? Las contaron a media. Tendenciosamente. Claro, la historia es tendenciosa. Estaba la banda oriental, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba. Todas esas provincias declararon la independencia argentina el 29 de junio de 1815, es decir, 1 año y 10 días antes de Tucumán. Y resulta que después, cuando son derrotados los federales, se pierde mucho material de ellos porque los unitarios fueron vencedores bastante crueles. Y entonces no se conservaron las actas de este congreso, lo que se llamó el Congreso de los Pueblos Libres o el Congreso de Oriente. Pero investigando se ha podido recoger bastantes conclusiones y entonces este libro se ocupa de eso. Pero fíjate vos que ocuparnos de la independencia del 29 de junio de 1815 no es estar en contra del 9 de julio de 1816.
Es sino otra que en visión. 1806 son las... Es otra visión. En 1806 eran las provincias del oeste. Sí. Las provincias andinas. Eran Cuyo, las noroeste, las altoperuanas. Mira, acá justo abrí en uno de los capítulos, ¿patriota uruguayo o argentino? Claro, Artigas es un personaje que estamos reivindicando como una gran figura del federalismo. O sea, él fue como el jefe del proyecto federal del Río de la Plata, tanto de Uruguay sí. como de Argentina, un personaje maravilloso. Cuénteme, Pacho, ¿qué es para usted el 25 de mayo? ¿Qué significa para usted el 25 de mayo? Para todos aquellos que ustedes en su casa quieran saber o cómo lo sienten, porque hay, no todos, pero hay muchos chicos jóvenes que nos siguen hasta las 1500, que antes de ir a bailar y demás, que quizás no sientan de acuerdo. ese acérrimo cariño hacia a lo terruño, a lo propio. El 25 de mayo, como todas las cosas, al principio fue media confusa, o sea, sí. era una mezcla. Sí. Se mezclaron los jóvenes progres de la época que querían sí. independizarse, digamos, de España, con comerciantes españoles que lo que querían era que cayera el virrey para poder comerciar con Gran Bretaña. O sea, el virrey representaba la obligación única, o sea, la exclusividad de negociar con el amo, ¿no es cierto?, que era España. Sí. Pero Inglaterra se había impuesto como la gran potencia económica y entonces los comerciantes más avispados querían romper esa exclusividad y comerciar con Gran Bretaña. Entonces, por eso en mayo tenés, por ejemplo, un Larrea, que era un comerciante español, sí. junto con Belgrano, con Castelli, que sí. tenían más decidida la idea de la independencia. Que tienen otra apertura mental también para ese entonces, claro, ¿no? Sí, a diferencia de lo que se veía aquí. Bueno, y así fue evolucionando los trompicones, pero con personas extraordinarias, realmente como vemos. Vos sabés que la Argentina tiene la suerte de tener un registro de próceres realmente que otros países no lo tienen, ¿no? Gente como Belgrano, como San Martín, como Dorrego. ¿A quién admira de todos ellos? ¿De qué? Usted recién al comienzo de la charla me lo mencionó a San Martín. San Martín, sí. ¿Usted admira a San Martín de todos ellos? A San Martín sí. Admiro profundamente. ¿Por qué, Pacho? San Martín era un tipo de ideas claras, como dijimos, un tipo que tenía muy claro el objetivo, digamos, ¿no?, de la independencia, sí. que no se confundió, que nunca se... Que no se corrió del eje. Que no se corrió del eje, ahí está, lo has dicho mucho mejor que yo. Y como dijimos hace un rato, el cruce de los Andes fue algo extraordinario. Y que cuando tuvo que hacer cosas que a Buenos Aires, que eran los que manejaban, claro, le disgustaron, lo hizo. Por ejemplo, él apoyó a Rosas. Él fue tal es así que el famoso sable que hoy ha instalado la presidenta. Exactamente. San Martín se lo mandó a Rosas. Cuando muere San Martín, dice en ese testamento, en la cláusula séptima, dice que leo este sable al brigadier general Román de Rosas por la defensa de la soberanía contra la agresión de los imperios extranjeros. O sea que ese sable, para los que piensan que Rosas es un monstruo y qué sé yo, ese sable estuvo en poder de Rosas mucho tiempo porque San Martín se lo legó al morir como el máximo homenaje que él podía hacer. Su máximo galardón. Perdón, máximo. Su máximo galardón, claro. su por eso que la historia preciada. que nos han contado no sabe cómo resolver eso de que claro. el héroe es San Martín sí. y el villano es Rosa, ¿viste? Acá estamos viendo imágenes, Pacho, de lo que sucedía ayer. Estuvo muy lindo, muy sí, sobrio. Sí. Muy sobrio. ¿Cómo lo encontró? ¿A la altura de las circunstancias? ¿Cómo encontró este acto, ¿no? Este homenaje cuando la presidenta... Bueno, pasó muy bien, además está bueno haberlo hecho con participación popular, ¿no? O sea que la gente participara y participó mucha gente, ¿no? Sí. El trayecto lo siguió. A mí te confieso que los granaderos me emocionan profundamente. Son emocionantes, sí, y verlos parados allí, con su estampa y demás, ¿no? Tú sabes que su uniforme lo creó San Martín. Sí. De alguna manera él era muy admirador de Napoleón, a pesar de que cuando sirvió a España... Le iba a decir eso. Tuvo que pelear con... También se hace una similitud siempre, cuando estás en alguna comida de gente que escribe, gente que se dedica al arte, de San Martín era napoleónico. Así dice. Fue un gran
San Martín fue un gran teórico, o sea, se estudia en las academias militares del mundo, se estudia, por ejemplo, la batalla de Chacabuco, ¿no? Dice que fue una gran estrategia. Otro personaje que yo admiro mucho es Dorrego, un tipo extraordinario. Las mujeres en esa época, mujeres fuertes, ¿no? Mujeres que estaban acompañando a estos hombres que, no digo que estaban detrás, quizás en esa época la mujer no era más sumisa, sino era más discreta, quizás. Sí, tenía otra función, además, pensaba que el voto femenino fue recién en 1947, 48, así que imagínate lo que sería en aquellos tiempos. Pero mujeres de esa época que acompañaron a estos grandes próceres, como usted dice, a estos grandes héroes de la patria, también tuvieron mucha injerencia. El primer libro que yo escribí de tema histórico fue Juana Zurduy. Juana Zurduy. Juana Zurduy es un ejemplo claro de cómo hubo mujeres que se comprometieron a la par de los hombres, ¿no? Con sable en la mano y combatiendo y perdiendo. Como una Juana de Arco de aquí. Absolutamente. Inclusive Pueyrredón, a instancia de Belgrano, que tenía una gran admiración por Juana, Pueyrredón, que era el director supremo, la nombra teniente coronela, ¿no? Teniente coronela. Teniente coronela. A Juana Zurduy, mira. Y la presidenta nuestra la asciende a teniente general, o sea que hoy es teniente general. Pero hubo muchas mujeres como Juana Zurduy que combatieron en combates, digamos, valga la redundancia. Y muchas que tejían por allí situaciones como Mariquita Sánchez de Thompson. Otra importancia que tuvieron ya más en la ciudad, en Buenos Aires, fueron las tertulias, ¿viste? Las tertulias donde era el lugar donde circulaban las ideas, ¿sabes? Entonces las ideas revolucionarias tuvieron una importancia muy grande las tertulias por la circulación de noticias. Del boca en boca. El del boca en boca, que era más confiable el boca en boca que lo que se escribía en ese momento. En aquella época no se escribía tanto. Por eso le digo, lo que decía fulanito y meganito era así. Vos sabés que era muy importante, que eran los púlpitos de las iglesias. Mire. Ahí los curas eran los que... Entonces las tertulias le disputaban ese lugar, ¿no? Pero ha habido mujeres muy combativas, ¿no? Pero Juana es un poco como el símbolo de todas ellas. El significado tome el agua tranquilo, el significado del gaucho argentino. Porque hablamos de los gauchos a nivel genérico, de estos hombres que han estado en las pampas, allí, en las sierras, en la Patagonia y demás. El gaucho argentino. ¿Quién es el gaucho argentino? Para usted, el hombre, que podemos darle un nombre, ¿no? Con figura y persona. El gaucho argentino es de alguna manera un... descendiente de los pueblos originarios, con algunas cruzas, con criollos, digamos, ¿no? Era el dueño de la Pampa, era un personaje muy típico de esta Pampa extraordinaria, que uno cuando viene en avión o cuando viene no puede creer, esa extensión tremenda ¿Y quedan gauchos, de tierra plana. ¿Quedan gauchos aún? No, depende, por ejemplo, un gaucho como Martín Fierro, que es una obra extraordinaria. Maravilloso. Hablamos de admiraciones. Yo tengo una admiración por José Hernández extraordinaria. Martín Fierro es el hombre rebelde, es el hombre que no acepta que le quiten la propiedad de la Pampa, que le alambren la Pampa. El que nunca quiso ser dominado. Claro, pero que de alguna manera termina, como todos los gauchos, cediendo. Como vago y mal entretenido, termina... ¿En la pulpería? En la frontera contra los indios, o termina preso. Y la vuelta de Martín Fierro, como vos recién señalaste, es de alguna manera ese gaucho que inevitablemente se tiene que adaptar, ¿no? Por ejemplo, que se tiene que hacer amigo del juez, ¿no es cierto? Como le va enseñando el viejo Vizcacho. Y después tenés don Segundo Sombra, que es el gaucho peón. El gaucho peón. Ya es el gaucho que trabaja en las estancias a las órdenes de alguien, pero que tiene su propia cabeza y se revela en ciertos momentos. De alguna manera es un gaucho que está al servicio del dueño. Hoy lo que tenemos son gauchos trabajando en los campos, que mantienen muchos de ellos la vestimenta, la tradición. Se los ve. Que son personajes admirables en su consustanciación con la naturaleza, ¿no es cierto? Y que por ahí viven muy alejados, siguen viviendo muy alejados de la civilización. Y uno viaja por la Argentina, allí por la Patagonia, por esa estepa fabulosa que hay allí en nuestro sur, y nos encontramos con gente que
a uno le causa admiración y emoción, ¿no? Que mantienen las formas, que mantienen todavía su casa, que mantienen hasta su pava, ¿no? Su pava toda arrumbrada. Sí. Además que tiene una relación con los animales extraordinaria, ¿no? Sí, el gaucho y el perro siempre al lado. El perro y el caballo. El perro y el caballo, es verdad. Y que por ahí a lo mejor están cerca de un pueblo, pero están a 5 kilómetros. Sí. Ahora hay que recorrer esos 5 kilómetros. Y que manejan su 4x4 a veces, y el gaucho... bueno, ese ya es el patrón, ese es el patrón. No, el gaucho no maneja. No, el gaucho no, digo, ese gaucho que ve que pasan a 4x4, claro, que pasan y él viene arengando la montura. Es cierto, sí, eso es importante pensarlo. Sí. De las tradiciones que nosotros conservamos aún en este país, y que son muchísimas, y como usted dijo, en este vasto y lindísimo país, ¿qué lo emociona a usted, Pacho O'Donnell? Usted me hablaba del himno, ¿no? Me hablaba también a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver específicamente con nuestras raíces. Sí. A pesar de tener un apellido con apóstrofe y de ser uno de los que han descendido de los barcos según ese pésimo chiste, te digo, mi familia está desde desde el año 1800, no 1799, 1800. Me emociona todo lo que tiene que ver con lo propio, con la raíz, ¿no? Ahí estaba realmente, hay un señor que... Los van a ver ahora, era para usted, era su sorpresa, Pacho. Me parece maravilloso. Sí. Después la historia de los pueblos originarios, reivindicar a los pueblos originarios. Totalmente. El arte, por ejemplo, ¿no? En los pueblos originarios. Te voy a contar un aspecto. ¿Cómo nos presentan? Porque los pueblos originarios han sido extraordinariamente maltratados. Mire, en la historia que nos enseña. Yo le cuento algo, y me di cuenta de eso mismo usted también. Mi tatarabuelo era Francisco Pascasio Moreno, el Perito Moreno. Sí, el abuelo de mi abuela. Qué lindo personaje. Un personaje, y algo tengo, incorporado de los pueblos originarios, de todo lo que este hombre hizo allí en el sur, que nació en la opulencia más rajante, se podría decir en aquel entonces, y murió pobre y olvidado, como le escribe en su epitafio el Perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno. Y también era un gran defensor, como usted dice. Y Sarmiento no lo recibe al final de su vida. No, y era un gran defensor de los pueblos originarios. Pero cómo no. Y me decía... No, fíjate vos cómo nos presentan los pueblos originarios en la historia que nos enseñan en el colegio. ¿Vos te acordás cuando llega Solís? Con el malón. Así lo presenta. Cierto, antes de eso, pero está bien, el malón también. Sí, lo que tengo del colegio, de chico. Sí. ¿Y sabés por qué era el malón? Porque no tenían lo que necesitaban para vivir, no tenían abrigo, no tenían comida, o sea que maloneaban para poder sobrevivir. Maloneaban. ¿Te acordás, Solís? Solís desembarca y la historia nos cuenta que se le arrojan encima unas fieras con forma humana que los matan. Sí. Los descuartizan y después se los comen, ¿viste? Ahí es donde nos empiezan a contar la historia de nuestros pueblos originarios. La fea historia. Claro. Y fíjate vos que, además de que acá no había canibalismo, fíjate vos, por eso hablamos de distintas formas de la historia, ¿no? Fíjate vos que si nos contaran eso de otra manera, fíjate vos cómo hubiéramos podido a lo mejor empezar nuestra vida sintiendo orgullo por ellos. Claro. Y es que nuestros pueblos originarios, los tehuelches, los pehuenches, etcétera, fueron más hábiles, más astutos que los incas y que los aztecas. Sí, es verdad. Porque los aztecas los recibieron como si fueran dioses, todo enjaezados en oro, así les fue. Pero después ellos adoraban a Jesús, a la Iglesia Católica, a Dios, a la Virgen, y debajo tenían su deidad encubierta. Eso. Y después los incas, que digamos que estaban tan ocupados en la guerra civil que tenían entre Huasca y Atahualpa. Nuestros pueblos originarios fueron mucho más astutos, más vivos, diagnosticaron mejor la situación. Fueron más pro, dice usted. Claro. No, por eso, no. Bueno, me refiero, fueron más de avant-garde. Fueron más astutos, se dieron cuenta que eran enemigos. Y los trataron como enemigos, no los trataron como dioses, ni les quitaron importancia. Ni los subestimaron. Si nos contaron la historia así, fíjate vos cómo uno empezaría teniendo mucho respeto por los pueblos originarios. Pero a mí me gusta, por ejemplo, el arte precolombino, suponete, de nuestros pueblos originarios, han sido fantásticos, preciosos. Pero no lo conocemos, no nos lo muestran, ¿no? Algunas etnias quedan cuando uno viaja en el norte, por allí, por el sur.
Y es tan emocionante, como usted dice, llegar a estos pueblos originarios que todavía les queda un vestigio, ¿no? Ve a estas mujeres en los telares, ve a estos hombres que van bajando, sobre todo allí en la zona de Purmamarca, en la Quebrada Humahuaca, que vienen bajando. Absolutamente. Que es algo tan emotivo en el sur también, en la zona ahí de San Martín de los Andes. Pero te voy a decir algo más. Puedo decir que tu tatarabuelo... Sí, el perito. Sí. Yo también tengo ascendencia militar. Pero hay un retrato en casa que es el de mi abuela. Su abuela. Rosa Suárez, que yo nunca la conocí, que muestra claramente rasgos de indígena. Mire. Estaba casada con uno que era militar, o sea, seguramente en alguna de las... Te quiero decir, cuando uno habla de los pueblos originarios, también tiene que saber que uno desciende tiene sangre. De ahí, claro. Por ejemplo, está comprobado que cerca del 70% de los argentinos tienen sangre originaria. Sí. O sea que cuando uno piensa que los pueblos originarios son nada más que esos que están por ahí en el Chaco, sí, los Cobas, está haciendo cierta discriminación. Nosotros también tenemos sangre de pueblos originarios. Por eso solo ya deberíamos ser muy respetuosos, porque es como respetuosos con nosotros mismos, ¿no? Quiero mostrarles acá a ustedes, Manji, si te parece, el libro de Pacho O'Donnell que nos ha regalado. Pacho O'Donnell, 1815, la primera declaración de independencia argentina. Este libro que lo está presentando aquí, sí. En Noches Mías. Pacho, usted la verdad es un lord. ¿Sabe qué? Es el gaucho. Ahí está, lo voy a decir así. Usted es el gaucho O'Donnell. Muy honrado. Es el gaucho O'Donnell. Yo le agradezco muchísimo que haya venido aquí a estas horas inmorales. No sé si usted es más nocturno. No, soy noctámbulo. Sí, ¿A qué hora se cuesta, Pacho? Me quedo leyendo, me quedo mirando televisión y me gusta mucho mirar televisión. Bueno, yo le agradezco muchísimo por eso sé perfecta que tu programa dura hasta las 5 de la mañana. Pacho. Estoy enterado de tu programa y de lo que haces y lo que presentás y demás. Hacemos lo que podemos, es lo que hay. No, te voy a decir que hay que aguantar 5 horas. 5 horas, sí. Bueno. Conduciendo, nada más con la energía que tenés y demás. Muy bien. Le deseo un feliz Día de la Patria. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, a Pacho O'Donnell, que nos ha dado una lección. Yo lo voy a abrazar, porque mire, es como abrazar un cacho de la patria, Pacho. El gaucho. El gaucho. Ya está. Ahí está. Me has honrado. Ahí está. El gaucho O'Donnell. Vamos a una pausa y regresamos en Noches Mías hasta las 5 de la madrugada en este día patriota. Y el regalo que viene es para el gaucho Pacho O'Donnell, ¿eh? Porque él se va, pero aquí nomás, porque llegan ellos, ¿eh? Ya regresamos.